Mi equipo es Alfa Buenaonda, Maravilla, Dinamitas, Padrón Lobo. Los integrantes, bueno, el equipo está integrado por Iván Flores, Exomergenis, Eduardo, Iván Navarro. Manuel Cano. Una base de datos es el conjunto de datos informativos relacionados bajo el mismo contexto. Las bases de datos pueden ser estáticas, es decir, que permitan solamente lectura y almacenamiento, o dinámicas, que la información se pueda modificar y esta misma se actualice. Las ventajas de utilizar bases de datos es que almacenan grandes cantidades de información, que se puede compartir la información con distintos usuarios y que el acceso a la información es rápido. Además, esto aumenta la productividad y mejora la seguridad. La desventaja es que entre más grandes sea la base de datos, más espacio requiere en el disco duro y la instalación del hardware y software es muy costosa. Una base de datos distribuida consiste en un almacén de datos en la que las computadoras o servidores se comunican entre sí para poder generar la totalidad de la base de datos. Estas computadoras que se comunican entre sí, que tienen la base de datos, se denominan nodos. Las principales ventajas de ocupar una base de datos distribuida es que los resultados de las consultas se obtienen de manera rápida y si algún nodo falla en alguna locación, ya sea por ejemplo Martínez de la Torre, el servidor de Vega de la Torre sigue funcionando. Una desventaja es que la instalación es mucho más difícil que en una base de datos centralizada. Un ejemplo de una base de datos distribuida es, por ejemplo, en la aerolínea México. Estas aerolíneas lo que hacen es usar una base de datos distribuida. Los aeropuertos de cada ciudad cuentan con su propia base de datos, pero se relacionan entre sí y se conectan para poder dar un servicio. En el aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México, esta comunica con la base de datos de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de... En la aerolínea Aeroméxico se hace uso de una base de datos distribuida. Los aeropuertos de cada ciudad cuentan con su propia base de datos, pero esas bases de datos se relacionan entre sí para poder brindar un servicio. En el aeropuerto de la Ciudad de México hace uso de este tipo de base de datos. Esta base de datos o este nodo se comunica con otro nodo, por ejemplo la ciudad de Veracruz. Entre estas se hace una consulta y el usuario puede registrar su vuelo en una base de datos en una locación y esta misma información puede ser consultada a través de la ciudad de Veracruz. Asimismo, el viaje o el vuelo se puede registrar y la consulta queda brindando un servicio hacia el usuario. Bien, hablando de una base de datos centralizada, se puede decir que es centralizada debido a que se encuentra dentro de un solo mismo sitio. Se puede decir que todos los datos están almacenados dentro de una misma computadora y esta es la que se encarga de procesar lo que son todas las transacciones, ya sean las consultas, las modificaciones o eliminaciones según sea el caso. Una de las características de este tipo de base de datos es que no cuentan con otro tipo de procesador, por así decirlo. El CPU es el que va a recibir cada una de las instrucciones y las va a procesar, así que en sí todas las instrucciones que vayan llegando van a tener que esperar hasta que la que está siendo procesada se lleve a cabo. Otra característica es que de cierta manera no poseen el mismo poder computacional que posee lo que se encuentra en el sistema de bases de datos distribuidas, ya que en las distribuidas pueden ser varias computadoras conectadas entre sí y en el sistema centralizado, en las bases de datos centralizadas solamente es un CPU. Una de las mayores ventajas de este tipo de base de datos es que no se encuentra la redundancia de datos, ya que si por ejemplo se realiza una consulta, esta consulta solo va a pertenecer a un usuario en concreto, no se puede consultar dos veces de cierta manera. Otra de las ventajas es que ya teniendo solamente un servidor, lo que es el trabajo de mantenimiento y en sí ya no es tan costoso, ya que no se tienen que reparar varias computadoras, en sí solo es reparar una. La mayor desventaja es que en casos de catástrofes no se pueden recuperar las cosas de manera muy sencilla.
También en caso de fallas el sistema se cae completamente, no es de que sirva por ejemplo solamente las consultas, el sistema completo falla y ya no se puede acceder a este. Bien, como ejemplo de una base de datos centralizada podemos hablar de lo que es la empresa de ADO, ya que esta al necesitar poder vender los boletos necesita que esa base de datos esté centralizada debido a que hay diversos destinos y es complicado tener una infraestructura para ellos en la cual toda la información se termine, por así decirlo, juntando en un solo lugar. De esta manera se puede decir que el sistema de ADO, cuando por ejemplo en la ventanilla de aquí de Martínez de la Torre no se encuentra en servicio, se supone que de cierta manera en ninguna otra parte del estado o del país no encontrarán servicio de la ADO. Esto debido a que de nuevo la base de datos es centralizada y recordemos que una de sus desventajas es que en caso de una falla todo el sistema fallará por completo. Bueno, una base de datos fragmentada es aquella en la que la información se encuentra separada en diferentes servidores. De esta manera se tiene la información más consultada cercanamente y localizada. De esta manera podemos evitar lo que es el tráfico en la red. Bueno, existen dos tipos de base de datos fragmentadas. Una de estas es la horizontal. Esta se realiza sobre las tuplas en la relación que tienen. Cada fragmento será un subconjunto de las tuplas de la relación. Existen dos variables de la fragmentación horizontal, la primera y la derivada. La segunda es fragmentación vertical. Una fragmentación vertical de una relación R produce fragmentos R1, R2 y R3, cada uno de los cuales contiene un subconjunto de atributos de R y así como llave primaria tiene a sí mismo ella misma. Una base de datos replicada es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en una ubicación una instancia de la base de datos. Se utiliza en otros entornos distribuidos de sistemas de gestión de base de datos, donde una sola base de datos tiene que ser utilizada y actualizada en varios lugares de forma simultánea. Los tipos de replicaciones de base de datos son tres. La replicación instantánea. Los datos de un servidor son simplemente copiados a otro servidor o a otra base de datos dentro del mismo servidor. Al copiarse, todos no necesitamos un control de cambios. La replicación transaccional. Primero se envía una copia completa de la base de datos y luego se van enviando de forma periódica o a veces continua. Las actualizaciones de los datos se cambian. La replicación de mezclas. Los datos de dos o más bases de datos se combinan de una sola base de datos. En primer lugar se envía una copia completa de la base de datos, luego del sistema de gestión de base de datos. Va comprobando los cambios que van apareciendo en los distintos nodos en una hora programada o a petición de los datos sincronizada. Las bases de datos híbridas combinan características de las bases de datos relacionales y las bases de datos orientadas a objetos. Manejan datos textuales y datos binarios, a los cuales se extienden las posibilidades de consulta. 12 reglas de base de datos distribuidas es autonomía local, quiere decir que los sitios distribuidos deben ser autónomos, que las operaciones en un sitio dado se controlan desde ese sitio. La segunda es no dependencia de un sitio central. No debe haber dependencia en un sitio central para obtener un servicio. Operación continua, nunca debería pagarse para que puedan realizar alguna función como añadir un nuevo sitio. Independencia con respecto a la localización, no debe ser necesario que los usuarios sepan dónde está almacenado físicamente los datos, sino que más el usuario debe de ver como si solo existiera un sitio local. La independencia con respecto a la fragmentación es deseable por las razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y se reduzca el tráfico en la red. Dependencia de réplica. Si una relación dada se puede presentar en el nivel físico mediante varias copias almacenadas o réplicas en muchos sitios distintos. Procesamiento distribuido de consultas. El objetivo es convenir transacciones de usuario en instrucciones para manipulación de datos. Manejo distribuido de transacciones. Tiene dos aspectos principales: el control de recuperación y el control de concurrencia.
cada uno de los cuales requiere un enrutamiento más amplio en el ambiente distribuido. Independencia con respecto al equipo. El sistema gestor de base de datos debe de ser ejecutable en diferentes plataformas. Independencia con respecto al sistema operativo. El sistema debe de ser ejecutable en diferentes sistemas operativos. Independencia con respecto a la red. El sistema debe poder ejecutarse en diferentes redes. Todos los usuarios acceden a la base de datos distribuidas a través de un esquema global en forma transparente al usuario. Debe ser posible ejecutar las diferentes formas de los sistemas de gestores de base de datos locales que utilicen distintos modelos de datos.